Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a tener un estudio bíblico. Hoy es martes 12 de enero. Tenemos que felicitar a Rosario Rubí, que cumple años. Antes creo que he oído que 39. Decía. Yo he oído 39 antes. Si se referían a ella o a otro, no lo sé. Bueno, igual alguno más de 39, pero mejor no saberlo, porque es que es mi hermana y entonces si sé la edad que tiene, me afecta a mí también. Pues nada, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Y hoy vamos a empezar una nueva serie. Una serie que, como hemos anunciado, se titula Historia de la Iglesia. Y bueno, va a ser una serie muy extensa, muy larga. Ya os lo aviso, porque nada más empezar con el libro de Hechos, hoy creo que no vamos a pasar de los 3 versículos primeros, un estudio, y pensando que Hechos tiene 28 capítulos, y que solo es el raspar un poquito el comienzo de la Iglesia, pues esto igual se puede prolongar, bueno, no sé cuánto. Pero no tenemos prisa, ¿verdad? Si estamos estudiando la palabra de Dios y estamos aprendiendo, pues eso está bien. Pues bienvenidos los que estáis aquí en el local de cultos, a pesar de frío, del frío que hace, pero ahora ya estamos calentitos aquí, estamos ya a punto de empezar a quitarnos chaquetas y todo. Hay risas, es del regocijo, del calorcito que tenemos. Y los hermanos que están en Facebook, algunos han escrito en el chat en directo. Nancy desde Francia nos escribe y dice: Dios os bendiga. Miriam desde Valls también saluda. Y Germán también desde aquí, como Gabriel y Yolanda, que también están saludando. En cambio, Ana Karina está más lejos, en Ecuador. Y Paco también está aquí en Valls. Y bueno, los demás ya son felicitaciones. Muy bien, pues vamos a hablar de la historia de la Iglesia. Es nuestra historia. Y el pueblo que mira a su historia es un pueblo sabio, porque de la historia aprendemos siempre, siempre. De las cosas a evitar, de los errores que se cometieron, de las cosas acertadas o del volver a recordar algo que hemos dejado. De hecho, es un tema que el Señor nos lo mandó, porque a la iglesia de Éfeso le dijo: acuérdate de dónde has caído. O sea que el estudiar historia de la iglesia, es un tema bíblico, es un tema que el Señor mismo nos manda. Hay que acordarse las cosas que quizás hemos perdido por el camino. El tiempo tiende a relajarnos, siempre es algo normal, que con el paso de los años siempre uno se relaja, afloja los brazos, cae en la rutina, pierde cosas de su esencia. Y la Iglesia de Jesús no es una organización humana, es algo divino, es algo que Él mismo edifica, y lo decimos en tiempo presente, no es algo que Él hizo, no, es algo que Él está haciendo. Por eso es algo que tenemos que tener siempre muy presente. De hecho, cuando miramos atrás en el tiempo, bueno, encontrar momentos idóneos, buenos de la Iglesia es difícil. Aquí vamos a empezar por el libro de Hechos, y el comienzo fue bueno, pero es que en la historia de la Iglesia ha habido pocos momentos buenos. La historia de la Iglesia, como la del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tristemente no es una historia de la que nos podamos sentir así plenamente satisfechos, sino que más bien siempre fue cosa de unos pocos. El nombre de Iglesia en general no es un modelo a seguir. La Iglesia que Cristo edifica está dentro de esa gran Iglesia, pero esa gran Iglesia tiene más religiosidad que realmente la vida en Cristo que tenemos que tener. El libro de Hechos es un libro especial, es un libro único.
Para nosotros, si te das cuenta, siempre estamos yendo a Hechos para ver enseñanzas. Constantemente hacemos referencia a algo de lo que ocurrió ahí, a ver cómo era la vida de los primeros creyentes, a ver cómo fue ese comienzo, pero cómo se desarrolló a través de esos primeros años la iglesia que Cristo había prometido edificar. Entonces, bueno, Hechos es para nosotros un libro muy especial en la Escritura, porque es nuestro comienzo y porque ahí tenemos la referencia principal para lo que tendríamos que ser hoy nosotros. ¿Quién es el autor del libro de Hechos? Lucas. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Lucas, el médico amado, es el autor. Y como empieza diciendo, entendemos que es la segunda parte de lo que él ya había escrito. ¿Cuál fue el otro libro que escribió Lucas? Que tenemos en la Biblia. El Evangelio de Lucas, claro. Había unos cuantos así pensando, otro libro que escribió Lucas. Claro, tenemos dos libros, dos obras de Lucas en el Nuevo Testamento. Uno es el Evangelio y el otro es el libro de Hechos. Y al empezar aquí, pues hace referencia al libro que él había escrito. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, en el primer tratado, ¿cuál era el primer tratado? Bueno, pues el Evangelio de Lucas. Si lo miramos un momentito, allí en el Evangelio de Lucas, comprobaremos que también iba dirigido a la misma persona, este hombre, Teófilo. Así es como Lucas comienza su Evangelio. En el versículo 3 del capítulo 1, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Tanto el Evangelio como el libro de Hechos van dirigidos a Teófilo y son obra del mismo autor, Lucas. O sea que Hechos es la segunda parte de una historia que empieza en el Evangelio y que continúa en los Hechos. Es como el segundo tomo. Es una historia que no terminó en el Evangelio, es una historia que continúa. De hecho, ahora cuando empecemos a leer, vemos que está totalmente ligada los Hechos a los Evangelios, porque estamos terminando de ese periodo en el que Jesús, después de haber resucitado, aparece durante 40 días a los creyentes y este es el momento en el que Él va a ser ascendido a los cielos, después de esos 40 días. Así que el libro de Hechos es una continuación de los Evangelios que si no lo tuviésemos pues nos faltaría algo muy esencial, porque es el único libro que tenemos de la historia antigua de la Iglesia. No hay otro libro comparable al libro de Hechos de los Apóstoles. Y se llama Hechos de los Apóstoles, aunque la pregunta es ¿qué apóstoles? Los Hechos de los Apóstoles, ¿pero qué apóstoles? ¿Qué apóstoles aparecen en el libro de Hechos? A ver si me ayudáis. Tengo hoy muchas preguntas. Los que están en internet también pueden responder. ¿Qué apóstoles se mencionan? Rosario dice los que quedaron. Muy bien. Pero nombres. Pedro, Pablo, Mateo, ¿ha dicho alguien? ¿Se menciona Mateo? Bueno, mira, de hecho se mencionan todos los apóstoles, pero solo se mencionan en el versículo 13 del capítulo 1. Hechos 1, 13, dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban, ahí está el nombre de los apóstoles que, como dijo Rosario, que quedaron, porque Judas no está. Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. 11 apóstoles. Ahí están. Están justo reunidos para elegir al apóstol sustituto de Judas, que van a elegir a un tal Matías. Pero esos son los apóstoles que se mencionan,
en Hechos, pero solo se mencionan ahí. A partir de ahí, Hechos igual se tendría que haber llamado Hechos de Pedro y Pablo, porque son los dos principales protagonistas del libro de Hechos. ¿Se va a mencionar algún otro apóstol? Sí. Se mencionará después de este versículo 13, aparte de Pedro y Pablo, solo se vuelve a mencionar a Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, y Juan. Perdón, Jacobo no, el hermano de Jesús no, que no era apóstol. Jacobo, el hermano de Jesús, aparece en el libro de Hechos, pero no era uno de los 12 apóstoles. Aparece como pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Jacobo, el hermano de Juan, y Juan sí aparecen en el libro de Hechos en algún lugar, pero poquitas veces, casi nada. Aparecen por ahí un poco al principio, pero después ya no sabemos nada más de ellos, no se nos habla más. Están ahí en el concilio de Jerusalén unos cuantos reunidos, allí se hace referencia, pero básicamente la primera mitad del libro es los hechos de Pedro y la segunda mitad del libro son los hechos de Pablo. Esa es la realidad del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, por el papel principal que estos dos hombres desempeñaron en la historia de la primera iglesia. No quiere decir que los demás no hiciesen nada importante o no fuesen importantes. No, claro que sí. La iglesia no era cosa de dos, era cosa de todos los creyentes. Y aunque a veces no se mencionen los nombres, pero sí se hace referencia a los apóstoles constantemente. Y reunidos los apóstoles, y los apóstoles les enviaron, y ahí aparecen diferentes, constantemente aparece la expresión de los apóstoles. Pero Pedro y Pablo toman un protagonismo especial por el papel que ellos desempeñan y que conforme vayamos estudiando el libro lo iremos viendo, lo podremos ir avanzando. Después de este capítulo 1, versículo 13, pues ya no se mencionan nombres propios, a excepción de Jacobo y de Juan, y ya está. Hay otros hombres que toman protagonismo y se mencionan, como Felipe o Jacobo, el hermano de Jesús, y Bernabé y Silas y otros personajes que pueden aparecer por ahí. Pero Hechos de los Apóstoles no es porque se cuente la vida de cada uno de ellos. Pedro, como hemos dicho, él va a ocupar la primera parte del libro, pero después del capítulo 12, versículo 18, a excepción del concilio en Jerusalén, capítulo 15, pero que está dentro de este momento histórico, del que menciona capítulo 12, versículo 18, ya no volvemos a saber nada más de Pedro. Hechos ya no vuelve a hablar de Pedro. En el 12, 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre los que había sido Pedro. Está hablando de la liberación de Pedro de la cárcel. En este contexto, en este momento histórico, en el capítulo 15, ahí está Pedro participando como una autoridad en la iglesia, pero también dando testimonio de cómo el Señor trató con él en relación al tema de los gentiles. Y a partir de ese momento, Pedro ya no vuelve a aparecer más en el libro de los Hechos. A partir de ahí, Pablo va a ser el protagonista. La pregunta es, ¿y Pedro entonces dónde fue? ¿Qué fue de Pedro? ¿Dónde estuvo? ¿Fue a Roma? Porque en el Vaticano dicen que allí está su cuerpo enterrado. Y la historia cuenta de que él termina, esos últimos años termina allí en Roma. ¿Sabemos algo en la Biblia acerca de eso? Ahora volveremos a Hechos, pero parándonos un momentito en este tema, en Gálatas capítulo 2, versículo 11, a la pregunta que qué hizo Pedro después de que le perdemos la pista aquí en Hechos, desde el capítulo 15 en adelante ya no se vuelve a hablar más de Pedro. ¿Qué ocurre con Pedro? ¿Dónde estuvo? ¿Qué estuvo haciendo? Pues en Gálatas 2:11 tenemos información. Se nos dice que, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pedro en Antioquía.
Según Orígenes, uno de los escritores de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, y Eusebio de Cesarea, Pedro fundó la Iglesia en Antioquía. Aquí este versículo hace referencia de Pedro en Antioquía. Y según escritos fiables de estos historiadores, Pedro fundó la Iglesia en Antioquía, y ellos son los que hacen referencia a estos historiadores de que posterior a fundar esta Iglesia en Antioquía, él viaja a Roma y estuvo ejerciendo como pastor, presidiendo la Iglesia allí hasta su muerte, en Roma. Pablo también va a terminar en Roma. No sabemos que después de Roma él viajase a algún sitio. Él escribe diciendo que su intención era venir a España, pero por lo que parece todo indicar que sus días terminan en Roma también, la vida de Pablo. Él estaba allí prisionero cuando escribe alguna de sus últimas cartas. En el primer libro de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, primera de Pedro 5, 13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Algunos de pronto se despistan aquí. ¿Y Pedro qué hacía en Babilonia? La iglesia que está en Babilonia. Porque dice la iglesia que está en Babilonia, él escribe una carta, su carta primera, como desde Babilonia, porque ahí envía saludos desde Babilonia. Pero no está claro que esto sea así, porque no hay más referencias en ningún documento histórico de que Pedro hubiese estado en Babilonia y que allí hubiese una iglesia así de esta forma. Entonces, algunos creen que se está refiriendo a Roma de una forma figurada. La iglesia que está en Roma menciona la iglesia de Babilonia. La palabra Babilonia podría tener que ver y representar con el Imperio Romano. De hecho, en el Apocalipsis se relaciona una cosa con la otra. Pero esa es una idea de algunos maestros. Seguramente la idea más exacta, la palabra más correcta, la traducción más literal, sería esta, porque aquí la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. En el original la palabra eclesia no aparece, no está eclesia, es algo que el traductor añadió. Está hablando de alguien en femenino. El traductor entiende que es una iglesia y pone la palabra eclesia, pero no está esa palabra en el original. La nueva versión internacional, que intenta ser más exacta a la traducción original sin interpretar, sin añadir nada, dice: saludos de parte de la que está en Babilonia. Saludos de parte de la que está en Babilonia. Algunos dicen la iglesia. Bueno, pero ¿por qué la iglesia? ¿Qué base tienes para interpretar? Recuerda que cuando estudiamos hermenéutica bíblica, tenemos que ceñirnos a los textos originales y tener cuidado con las traducciones cuando el traductor es quien añade algo pensando se debe referir a la iglesia. Porque hay una teoría de mucho peso, y es que saludos de parte de la que está en Babilonia se pudiese estar refiriendo a una dama, a una mujer. Y la pregunta es: ¿quién? ¿Qué mujer? Bueno, pues tiene mucho peso pensar que podría ser su esposa, la esposa de Pedro. ¿Por qué? Porque es muy conocido de los escritores, de los historiadores que escribieron libros de historia, que la esposa de Pedro siempre le acompañaba en sus viajes y en el ministerio. Pedro estuvo respaldado por su esposa y siempre le acompañó. Clemente de Alejandría, en una obra que él escribe de historia que se llama Estromateis, dice que ella murió mártir, ejecutada a la vista de Pedro, quien el mismo Pedro le animaba y le decía: acuérdate del Señor. Le repetía una y otra vez: acuérdate del Señor, mientras ella era martirizada hasta la muerte. Y Pedro posteriormente también murió
como mártir. Entonces, en muchos de estos escritos se hace referencia a esta dama que acompañaba a Pedro siempre, su esposa. Por lo tanto, no sería descabellado que en las salutaciones Pedro saludase de parte de su esposa. La actitud de no mencionar su nombre puede ser algo así como una modestia, ¿no? Ir, porque tanto Pedro como Pablo no tenían problema en mencionar los nombres de muchos otros, pero él toma la actitud como algo muy familiar, ¿no? En lugar de decir su nombre, lo dice como algo más familiar suyo. Saludos de parte de la que está en Babilonia, le dice a los creyentes. También tenemos algún texto para poder apoyarnos en este argumento, como el que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, que era sabido que algunos de los apóstoles tenían esposas y las esposas les apoyaban en el ministerio, o sea, formaban parte del ministerio de sus esposos, o sea, era algo que compartían en el matrimonio. En 1 Corintios 9, 5, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ahí está Pedro. O sea, no tenemos derecho a tener nuestras esposas que trabajen con nosotros en el ministerio, como algunos hermanos, como los otros apóstoles, como los hermanos del Señor. Está hablando de Jacobo y de otros de los hermanos de Jesús que ministraban en la iglesia, y el propio Pedro. O sea que ahí hay un texto que confirmaría esta teoría de a quién se podría estar refiriendo Pedro cuando habla ese saludo. En cambio, decir que es la iglesia que está en Babilonia, pues es añadir una palabra que en el original no está. Podría ser una cosa, podría ser otra. Por eso tenemos que mencionar las dos partes. Y esta parte que yo os he comentado tiene mucho peso por todas estas referencias y el respaldo de los libros históricos que hablaban de estos hechos, de estos acontecimientos. Entonces, volviendo ahí al principio de Hechos, este libro es imprescindible, la historia de la iglesia primitiva. Si tenemos que mirar atrás en nuestra iglesia, lo primero es el origen. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo es que estamos ahí? Bueno, hemos dicho que Lucas es el autor. ¿Y qué sabemos de Lucas? ¿Qué sabéis de Lucas? A ver, preguntas. Los que están en internet también pueden escribir. Los que están aquí pueden responder. ¿Qué sabemos de Lucas? Que era médico. ¿Qué más? Que era escritor, escribió el Evangelio que lleva su nombre y los Hechos. ¿Qué más sabemos de Lucas? ¿Qué era? Muy minucioso escribiendo, sí. Bueno, ya hemos mencionado como escritor, y como escritor tenía una muy buena retórica, se le ve un buen nivel de cultura a la hora de escribir sus palabras, el trabajo que hizo, ya que él no fue uno de los apóstoles, pero se documentó bien y hizo un trabajo tremendo a la hora de escribir el Evangelio y después los Hechos. ¿Qué más sabemos de Lucas? Los de internet están muy callados, no veo que escriban nada. ¿Algo más? ¿Era judío? Era griego, era gentil. Es otra cosa que sabemos de Lucas, que era gentil. Ahora después leemos algún versículo para ubicar esto, para ver si la Biblia dice algo al respecto. ¿Más cosas que sepamos de Lucas? Una muy importante que no habéis dicho. Esta es pregunta de quesito, de premio. Bueno, era un estrecho colaborador de Pablo. Lucas era un creyente muy querido de Pablo y un estrecho colaborador suyo. De hecho, en los últimos años que Pablo está en Roma, Lucas está con él. De ahí seguramente se documentó muchísimo a la hora de poder tener conocimiento de todas estas historias para poder escribir los Hechos. En esta película que hicieron hace poco, que hizo el director Jim Caviezel, que se titula la película Pablo, apóstol de Jesucristo,
Ahí Lucas se le ve, es uno de los protagonistas en la película, y la película refleja bastante bien pues, el personaje de Lucas, esa relación estrecha con Pablo, porque es lo que la Escritura nos muestra. La verdad es que su nombre aparece poco, y en realidad sabemos poco de Lucas. Para ser un personaje tan distinguido, porque escribe 2 obras fundamentales en el Nuevo Testamento, sabemos muy poco de él, de su origen, de su conversión, de cosas que le ocurriesen. Él se limita a escribir desde su perspectiva de espectador, de escritor, de investigador, pero no habla mucho de sí mismo. Entonces no sabemos demasiado de él, y no hay otro que escriba acerca de Lucas. Entonces tenemos muy poca información de este escritor. Hay 3 textos en los que aparece su nombre, los podemos leer y podéis tomar nota. Colosenses 4:14. Solo 3 textos mencionan su nombre. Uno es este, en Colosenses hemos dicho 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahí vemos uno de esos detalles de la relación especial de Pablo con Lucas, porque le llama médico amado. O sea, se nota que es alguien muy cercano a él, alguien a quien él tiene gran estima, gran aprecio. En Filemón, versículo 24, también se menciona el nombre de Lucas. Y después de eso, pues tenemos otro texto en 2 de Timoteo, y ya está, no tenemos más. No hay más información, o sea, no hay más información, sí, no hay más textos en los que aparezca su nombre. En Filemón 24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y ahí aparece la palabra colaborador de Pablo. Y en 2 de Timoteo 4:11 es el otro que hemos dicho, en el que aparece su nombre. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hay un momento dado en el encarcelamiento de Pablo que solamente Lucas es el único hermano que está con él. Está asistiéndole, apoyándole, y me imagino que documentándose y escribiendo, que es esto que se ve en la película que antes mencionábamos. Escritor, médico, amigo, colaborador, alguien muy cercano a Pablo. Aquí mismo, donde antes hemos leído en Colosenses 4:14 leímos, pero si miras unos versículos un poquito más atrás, en el 4:11, en estos saludos, dice: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Qué quiere decir eso? Menciona los nombres de unos discípulos que son los únicos de la circuncisión que están con él, o sea, los únicos judíos. Si después menciona a Lucas, es que no es judío, es gentil. Por eso aquí está la prueba de que Lucas no era judío, era griego, era gentil. O sea que esos argumentos los sacamos de la propia Biblia, no es que lo deducimos por algo, sino que la palabra del Señor nos da los detalles. Y eso lo sitúa como el único escritor gentil del Nuevo Testamento. O sea, es una demostración de que la mentalidad del pueblo judío y la mente de Dios no iban por el mismo camino. El pueblo judío jamás hubiese aceptado que un gentil escribiese un libro sagrado, un libro inspirado por Dios. Pero Lucas lo hizo, porque según dice la Escritura, Dios no hace acepción de personas. Y el pueblo gentil, o sea, nosotros, los que no somos de raza hebrea, también somos hijos de Abraham por la fe. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y en Hechos aparece Lucas? ¿Aparece el nombre de Lucas en algún sitio en Hechos?
de los Apóstoles. Al empezar, a lo mejor, identificándose como el autor, pues no aparece en ningún sitio. Deducimos que es Lucas por la forma en la que él comienza. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer. Hace referencia a su primer tratado, que es el Evangelio, que lleva su nombre. Pero en el libro de Lucas no aparece, en el libro de Hechos no aparece su nombre, en ninguna parte. En el Evangelio sí, se identifica, pero aquí ya no hay. Ahora la pregunta es, ¿entonces Lucas aparece en algún lugar del libro de Hechos? ¿Qué decís? Ahí algunos en internet se animaron a escribir algo. Luis ya había dicho que era discípulo de Pablo. A esta pregunta, ¿aparece Lucas en Hechos de los Apóstoles? Silencio, todos pensando. Se ven las neuronas ahí al rojo vivo. A ver, vamos a verlo. Capítulo 16. Yo he dicho que su nombre no aparece en ningún lugar del libro de Hechos. Pero no estoy preguntando por su nombre, estoy preguntando si Lucas aparece en algunas de las escenas del libro de Hechos. Y la respuesta es, no sé, vamos a leer. Capítulo 16, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Dónde está Lucas en estos dos versículos que he leído? ¿En el nosotros? ¿Quién escribe el libro de Hechos? ¿Lucas? Si él está escribiendo y está hablando de una forma, usando pronombres personales en los que él aparece, es que él está ahí. Procuramos partir para Macedonia para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí está Lucas con Pablo, con el equipo misionero, participando en todas estas cosas. Desde aquí en adelante, si seguimos leyendo, verás que esa forma de hablar está ahí constantemente. Versículo 10. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días y en un día de reposo salimos fuera de la puerta. O sea, él está incluyéndose constantemente en todas estas escenas. Porque si no, la forma de redactar hubiera sido otra. Y fueron, y estuvieron, e hicieron, pero él está escribiendo el libro y está metiéndose a él ahí también en todos estos acontecimientos. No es siempre así, solo habla de él formando parte del equipo cuando él estaba, evidentemente. Hay otros momentos en los que él no se incluye porque no estaba. Pero en muchos lugares sí que estuvo, solamente en la relación con Pablo. Por eso hablamos de que era un discípulo de Pablo y era alguien muy amado y un colaborador, como antes leímos de Pablo. Si miramos un poquito más adelante en el capítulo 20, versículo 5 en adelante, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Ahí está otra vez, nos esperaron. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días, y ahí continúa en el relato, incluyéndose hasta el versículo 21, toda esta historia de Troas, viaje a Troas, después a Mileto, con Pablo. El equipo siempre está ahí, Lucas presente, apoyándoles, acompañándoles. En el capítulo 21, versículo 8, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, ahí los que con él estábamos. Versículo 18. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Si saltamos más adelante al capítulo 27, del versículo 1 en adelante, el viaje de Pablo a Roma,
Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la Compañía Augusta. Y embarcándonos, ahí está Lucas incluido, en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, y así sigue todo el relato de este capítulo 27 hasta el final, casi hasta el versículo 28. Lucas se está incluyendo constantemente en todas estas escenas. En el último capítulo, el 28, en el versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, después de ese viaje que ahí están contando, o sea que él llega también a Roma juntamente con Pablo, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Lucas juega un papel importante en todos estos primeros años de la Iglesia, solo que no se habla mucho de él mencionando su nombre, pero él está ahí. Un colaborador muy cercano de Pablo y fiel, porque lo vemos en diferentes viajes, acompañándole constantemente, apoyándole, siéndole un sostén. En todos estos textos se saca una deducción, y es que muy posiblemente Lucas hubiese vivido en Filipos. Filipos hubiese sido su ciudad en la que él estaba viviendo, su ciudad natal. Avanzamos un poquito más. ¿Y en qué fecha se escribe el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Alguien tiene una idea? ¿Os animáis a decir un año? ¿En qué año diríais? A ver si alguien lo acierta, si es que no se lo sabe de memoria. 50 y algo. En el 50 y algo. Bueno, si os digo que el Evangelio que él escribe se escribió en el año 64, entonces Hechos es posterior, porque dice en el primer tratado, el Evangelio fue el primer tratado y fue en el año 64. Así que Hechos tiene que ser después del 64. En el 70, en el 67, dicen por aquí. Bueno, la verdad es que no lo sabemos exactamente. No tenemos la referencia exacta. Los historiadores, los estudiosos, los eruditos, vas a leer diferentes opiniones. Varían desde cosas como las que habéis dicho, muy cercano al Evangelio de Lucas que lleva su nombre, y algunos se van hasta el año 80 e incluso más. No creo que sea tan para allá por el 80 y eso. Pero tenemos alguna referencia. Por ejemplo, según la tradición, Pablo muere en el año 65 después de Cristo. Y evidentemente todo lo que escribe Lucas tiene que ser posterior a Pablo, porque él está contando todo lo que Pablo le está explicando a él. Entonces, cuando él escribe escuchando las historias de todo lo que ya se ha vivido. Así que la fecha no la sabemos exacto, pero es evidentemente que tiene que ser más allá del año 64-65. Os voy a dar las 3 divisiones en las que podríamos dividir el libro de Hechos. Hay diferentes formas de hacer un bosquejo del libro de Hechos. Os voy a dar el bosquejo que hace la Biblia de estudio Matthew Henry. Hace 3 divisiones. La primera división sería la iglesia establecida en Jerusalén, del capítulo 1 al capítulo 8, versículo 3. La iglesia establecida en Jerusalén. La segunda división sería la iglesia establecida en Palestina, desde el capítulo 8, versículo 4, hasta todo el capítulo 12. Voy así un poquito más lento porque como algunos están tomando nota, los que están aquí los veo, los que están en casa no los veo, pero me imagino que también. Si a alguno no le da tiempo de apuntar todo, como después se queda grabado el estudio en Facebook, pues siempre podéis rebobinar para adelante y para atrás. Repito, primera división, la iglesia establecida en Jerusalén, capítulo 1 al 8, versículo 3. Segunda división, la iglesia establecida en Palestina, desde el capítulo 8, versículo 4,
hasta el final del capítulo 12. Y la tercera división es la Iglesia establecida en el mundo grecorromano, o sea, la Iglesia en expansión ya por todo el imperio, desde el capítulo 13 al 28, todo lo que queda del libro de Hechos, desde el 13 al 28. Después, conforme avancemos en el estudio, evidentemente vamos a ir desgranando más partes. Estos son los tres grandes bloques en los que se podría dividir el libro. Nosotros hoy vamos a comenzar viendo las instrucciones finales y la ascensión de Jesús, que serían los primeros 11 versículos, el capítulo 1, versículo del 1 al 11, instrucciones finales y ascensión de Cristo a los cielos. Y aún dentro de esta primera división aún podríamos ver otra un poco más pequeña, el prólogo, que son los 5 primeros versículos. Pero vamos por partes. Antes de entrar a ir analizando el texto, vamos a hablar del destinatario. ¿Cómo hemos dicho que se llama? ¿A quién va dirigido el libro? Teófilo. ¿Y quién es Teófilo? ¿Qué sabemos de Teófilo? Antes hemos preguntado, ¿qué sabemos de Lucas? Y han salido unas cuantas cosas. ¿Y de Teófilo? ¿Qué sabemos? ¿Nada? ¿Eh? ¿Amigo de Pablo, Teófilo? Se llama estimado. ¿De Pablo? No, de Pablo no, de Lucas. Ah, de Lucas sí, eran amigos, pero de Pablo no sabemos ni siquiera si se conocían, porque no hay referencia. ¿Qué sabemos de Teófilo? Que era amigo de Lucas, ¿vale? ¿Y qué más? Aquí en Hechos 1 solo dice su nombre. Versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas. Y antes hemos leído en Lucas 1.3, allí también menciona su nombre, pero allí dice algo más. O sea, que sabemos algo más de Teófilo. Y es lo único que sabemos, lo que dice allí. ¿Qué dice allí? En Lucas 1.3 de Teófilo. ¿Lo hemos leído antes? Algunos en internet han escrito que hasta era abogado y todo Lucas. Ese título ya no lo sabía yo, pero bueno. Excelentísimo. En Lucas 1.3 dice de Teófilo excelentísimo o excelentísimo Teófilo. Y eso nos da información, nos dice algo. Porque no era un título que se le diese a cualquier persona. Solamente se llamaba excelentísimo a un alto cargo, a un alto dignatario del Imperio Romano. A nadie más se le decía que fuese excelentísimo. Es como hoy en día, si escribo una carta como pastor, le escribo a un alcalde o a un presidente de una autonomía o de un gobierno, o en fin, a cualquier alto cargo de la política, del gobierno, pues tú utilizas unos títulos que hay que son propios para utilizar en una carta, dirigirte a esa persona. Excelentísimo nos está hablando de un alto cargo, un alto dignatario romano. Y podemos ver algún ejemplo aquí mismo en el libro de Hechos, que esto es así. Si nos vamos al capítulo 23, en el versículo 26, en el 23-26 dice: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Ahí a un gobernador se le llama excelentísimo. También tenemos otro ejemplo en el capítulo 24, versículo 3, y se habla de Félix, que también era un gobernador, y dice: oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo, ahí está. O sea que vemos que a los gobernadores se les llamaba excelentísimos, era el título nobiliario que ellos así recibían, ¿no?, para dirigirse a ellos. Aún hay otro más en el 26, Hechos 26, versículo 25, dice: mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahí está Pablo predicando mejor dicho, respondiendo al interrogatorio en la corte del rey Agripa, y ahí entre los gobernadores y la gente que está interrogando está también este Festo, al que también se le llama excelentísimo. Entonces, pues tenemos un dato importante.
Si se refiere a Teófilo como excelentísimo, es porque probablemente, digo probablemente porque tampoco es que lo podamos aseverar, pero probablemente fuese un alto cargo. Recuerda que Lucas es un gentil, es un griego, y es fácil que tuviese conocidos en círculos así altos. De hecho, hay otra teoría que dice que lo que pasa que no es una teoría con mucho fundamento. Yo os lo comento así como una teoría, pero no hay demasiado para poder afirmar eso. Pero algunos, no sé de dónde lo sacaron, pero alguna vez quizás lo oigas, que es como una historia así como más romántica, más nobiliaria, así más... dicen que Teófilo era el amo de Lucas y que Lucas era esclavo, porque se daba algunos casos en los que había médicos que eran esclavos, eso se daba. Entonces dicen que la historia cuenta que Teófilo, su amo, estaba muy enfermo y Lucas lo sanó, lo curó. Y en recompensa, Teófilo le dio la libertad a Lucas. Y por eso Lucas le escribe 2 libros dirigidos a él personalmente. Pero ya os digo, es una teoría que no tiene mucho fundamento, no hay documentos históricos que hablen de eso, así que no sé de dónde se sacó. Hay otra idea, otra teoría que dice que en realidad Teófilo no es un personaje real, sino que es una forma de referirse a alguien, porque el nombre Teófilo está compuesto por 2 palabras griegas, teo y filo. Teos es Dios y filio, phileim, es amar. Entonces, literalmente, Teófilo significaría algo así como uno que ama a Dios. Entonces, algunos dicen que esto se refiere a cualquier cristiano. O sea, Lucas escribiría a cualquiera que ama a Dios, a cualquier Teófilo, teos, filos, cualquier hombre que ama a Dios. Es otra idea. El interrogante es lo de excelentísimo, claro. Yo os cuento las 3 teorías que hay, la del esclavo y eso no tiene prácticamente fundamento. Esta, bueno, podría tener una lógica en cuanto al significado del nombre. Si es un griego, ¿por qué se le llamó Teófilo? Dios, alguien que ama a Dios. Y por otra parte, pues si le dice excelentísimo, pues probablemente se está refiriendo a alguien con un cargo. Pero bueno, ahí está lo único que sabemos, no sabemos nada más, por lo tanto no podemos inventarnos ni aseverar. Como digo siempre, no te pelees con nadie por ninguna de estas teorías porque no lo tenemos como certeza, como algo en lo que nos podemos afirmar. Ahora, también hay que decir que la dedicación de libros a personas era una costumbre extendida desde la antigüedad. O sea, no es un caso único de que un libro se escriba dirigido a un personaje, a una persona. Esto era algo común. Entonces no estaría chocando contra algo que no fuera la norma, sino que si va dirigido a un Teófilo, que es un personaje real, esto estaría dentro de la armonía de que hay otras obras que se dirigían a personajes, así a personas en particular. Muy bien, esto más o menos es así la base para empezar a estudiar Hechos. El Evangelio es la historia de Jesús en la tierra. Los Hechos es la continuación de esa historia. Cristo edificando su iglesia. ¿Os acordáis de lo que el mismo Jesús le dijo a Pedro allí en Mateo 16, 18? ¿Quién lo recuerda de memoria? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sobre esta piedra, sobre esta roca, mejor dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, esta Petra, o sea, Cristo mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el Evangelio es la historia de Jesús en la tierra.
Y Hechos es la continuación de esa historia, porque Jesús no terminó en los evangelios su historia. Él dijo, yo he venido para una serie de cosas, una de ellas para edificar mi iglesia, y lo que ahora cuenta Hechos es esa edificación, cómo Cristo edificó su iglesia. El comienzo y cómo todo se fue desarrollando a partir de ese momento. Pregunta, ¿cómo empieza la historia de Hechos? Para que participemos. ¿Cómo empieza la historia de Hechos de la iglesia? Podéis decir varias cosas, no hay una cosa exacta. Comienza en Pentecostés, o sea, Pentecostés quiere decir la venida del Espíritu Santo, ¿no? ¿Vale? ¿Más cosas? ¿Cómo comienza el libro de Hechos? La primera comunidad cristiana en Jerusalén, ahí se establece el primer grupo, la primera comunidad, muy bien. ¿Algunas cosas más? Primeras predicaciones de los apóstoles. Las primeras predicaciones y los convertidos. Pedro y Juan están ahí al frente, sí, les vemos como tomando un liderazgo. La ascensión de Jesús a los cielos. Muy bien, veo que podemos decir unas cuantas cosas. Y otra pregunta, ya que cómo empieza Hechos, ¿cómo termina Hechos? Oye, ahí igual uno tiene que pensar más ¿o qué? ¿Cómo termina el libro de Hechos? ¿Qué pasa al final? Capítulo 28. Pablo en Roma. No cuenta la muerte de Pablo, no está en la Biblia la muerte de Pablo, sabemos por la tradición que fue ejecutado, le cortaron la cabeza, pero en Hechos no se cuenta. Pero Hechos 28 termina diciendo que Pablo está en Roma. Entonces, ¿cómo acaba la historia de Hechos? Estoy haciendo un juego de palabras. Antes he preguntado cómo termina el libro de Hechos y ahora he preguntado cómo termina la historia de Hechos. La historia de Hechos todavía no ha terminado. La estamos escribiendo. Porque la historia de Hechos es la iglesia y aún estamos en el periodo de la iglesia. Aún estamos escribiendo el libro de Hechos, dicho así de una forma poética, pero con un fondo verdadero. Nosotros somos iglesia. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, y la edificación no ha terminado. Hechos nos cuenta el comienzo de la historia, pero no cuenta el final de la historia. El final de la historia, si lo tuviésemos que buscar, tendríamos que irnos en algún libro de la Biblia. Apocalipsis es la única referencia que tenemos del posible final de la iglesia en la tierra, pero ni siquiera es el final, porque la iglesia pasa a los cielos. Ahora, como concepto iglesia sí, porque como estamos estudiando en la otra serie de Apocalipsis, hemos visto que en Apocalipsis, a partir del capítulo 4, ya no vuelve a aparecer el concepto iglesia. Como nombre iglesia ya no está más. Habla de los justos, habla de los santos, los mártires. Los creyentes en Dios están en otro estado, ya a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. Bien, vamos al texto. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 11, hemos dicho antes, instrucciones finales y ascensión de Jesús, y tenemos los primeros 5 versículos que los llamaríamos el prólogo. Versículo 1, ya lo hemos leído, lo vamos a repetir. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y creo muy interesante lo que Lucas dice acerca de Jesús, que hacía y enseñaba. Es una regla fundamental para todos los que somos creyentes y queremos seguir el ejemplo de Jesús. No nos limitamos a enseñar, hacemos y enseñamos. O sea, nuestras palabras están respaldadas con nuestras obras. Lo que decimos, lo vivimos. Jesús nos dio ejemplo. Todas las cosas que Él hacía y enseñaba. No vale aquello que algunos usan, que algunos dicen,
de haz lo que yo te digo pero no hagas lo que yo hago. No, eso no sirve. Pero tristemente el ejemplo no siempre acompaña las palabras. Pero como cristianos eso no puede ser. Si yo digo que soy hijo de Dios, tengo que vivir como hijo. Si yo enseño, si yo me pongo en el púlpito y predico la palabra, tengo que hacer lo que estoy predicando. Justamente estos días, a veces conozco muchos casos, me comparten cosas para orar, y conocía el caso de un pastor que, estando en adulterio y llegando ya a la separación, pues algunos hermanos le confrontaron y le dijeron: pero tú no puedes predicar desde el púlpito porque hablas del pecado y tú vives en pecado. Pero como es una iglesia que no está bajo la cobertura de nadie, pues él manda y no permite que nadie le contradiga, y los que se le oponen los echa. Predica pero no hace. Eso no se puede hacer. Cristo hacía y enseñaba. Fíjate que en solo una frase cuánto alimento para nuestra vida. Nada más comenzar el libro de Hechos ya tenemos una enseñanza tremenda. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y eso es lo que primero escribe Lucas en el Evangelio. Ahora estamos en otro tratado, en la segunda parte de su obra, que es el comienzo y los primeros años de la Iglesia. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí menciona Lucas la ascensión de Cristo, como después lo va a explicar detalladamente cómo ocurrió, pero aquí dice que él fue tomado de arriba, fue recibido arriba. La ascensión, que viene evidentemente seguida de la resurrección. Si habla del Cristo que va a ascender a los cielos, es porque es el Cristo que murió y que resucitó, y lo hizo por el Espíritu Santo. Porque dice que dio mandamientos por el Espíritu Santo. Cristo continúa ahora con el Espíritu Santo lo que empezó. Si te acuerdas, Él le dijo a los discípulos, está allí en el Evangelio de Juan, está en diferentes lugares que Él anunció, cuando Él dijo que Él no iba a estar con ellos más, es necesario que yo me vaya, dijo, pero les dijo, pero recibiréis al Espíritu Santo, el Consolador. Yo he rogado al Padre que os envíe el Espíritu Santo, el Consolador, el cual estará con vosotros siempre, el que os guiará a toda verdad, y dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Todo lo que Él hizo, lo hizo por el Espíritu Santo. Aquí está el detalle importante, doctrinalmente hablando. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, porque ahora vamos a ver que el Espíritu Santo toma el protagonismo en el libro de Hechos. Antes habéis mencionado Pentecostés. Y tenemos el capítulo 2, que comienza la Iglesia, ¿y cómo? Con el Espíritu Santo viniendo a morar en cada uno de los creyentes. Y fue toda una inauguración, con milagros y cosas que ya lo estudiaremos, ya llegaremos a eso. Y también menciona a los apóstoles, pues dice que dio estos mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Los apóstoles representan la Iglesia, dice que los escogió, eran escogidos. En Apocalipsis, capítulo 4 y 5, vimos los 24 ancianos, y a la pregunta ¿quiénes son los 24 ancianos? La respuesta fue automática. La mayoría respondisteis las 12 tribus y los 12 apóstoles. Porque hablar de los apóstoles es la visualización, la idea de la Iglesia. Y no tan exactamente por cada uno de esos hombres, porque recuerda, antes hemos dicho que se llama Hechos de los Apóstoles, pero son Pedro y Pablo los que toman el protagonismo. Los demás, se menciona a Juan, a Jacobo, pero nada más. Solamente aparecen en el versículo 13 de este capítulo 1 el nombre de todos. Después ya, la mayoría ni se mencionan. Pero sí que el concepto apóstoles está por ahí, siempre. Porque los apóstoles son esa figura que representa la Iglesia. Nosotros formamos parte de esa obra fundamentada sobre los apóstoles.
dice a los que había escogido. ¿Queréis el texto de cuando Lucas dice que los escogió? Pues está en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, versículo 12 y 13. Lucas 6, 12 y 13 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, había un grupo de discípulos que seguían a Jesús. Y de entre esos discípulos escogió a 12, que son a los que él llama apóstoles. 12 hombres escogidos para que sean los pilares de esa iglesia que el mismo Señor Jesús va a edificar. Y cuando decía ahí que por el Espíritu Él les dio los mandamientos, y yo os decía, siempre Jesús actuó por el Espíritu, aquí mismo en la elección de los 12 apóstoles, ¿habéis visto al Espíritu Santo en los 2 versículos que hemos leído? ¿Está ahí? ¿Lo menciona? Voy a volver a leer el 12. Y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si estaba orando, el Espíritu Santo estaba presente, porque es a través del Espíritu que oramos a Dios. Dice la Escritura que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles para que sepamos lo que tenemos que pedir. El Espíritu opera en nosotros para las oraciones también, cuando oramos. Y Cristo estuvo siempre en el Espíritu, viviendo en ese poder de Dios. Bien, estamos ahí otra vez, vuelvo al versículo 2 de Hechos 1, hasta el día en que fue recibido arriba, la ascensión de Cristo. Esto nos habla del Cristo eterno. Cristo vino como hombre, pero Él no apareció ahí, ya existía antes. Él tomó la forma de hombre y vivió algo más de 33 años. Ese fue su momento humano con el propósito de venir y morir en la cruz. Pero después de pasado el propósito y después de que Él murió, resucitó y volvió a recibir su gloria, esa gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Él vuelve a ocupar su posición de el Rey de Reyes, el Dios del universo, y es ascendido a los cielos para ocupar su lugar. Porque ¿por qué no se quedó Cristo con los creyentes y aquí en la tierra? No, esa es la función del Espíritu Santo. Él tiene que estar a la diestra del trono, o sea, en un lugar de autoridad y poder. Cuando estamos estudiando Apocalipsis 5, hemos visto que allí está el Padre con un rollo, un libro sellado con 7 sellos, y solamente Cristo es digno de poder abrir ese libro. O sea, Cristo está operando, ocupando el lugar que le corresponde, el lugar de poder, el Cristo eterno. ¿Sabes que hay diferentes clases de inmortalidad? ¿A qué me refiero? Bueno, voy a mencionar 3 formas de inmortalidad. La inmortalidad de la fama. En las copias de la muerte de su padre, de Jorge Manrique, la muerte le dice al condestable, leo un párrafo de ese libro: no se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de fama tan gloriosa acá dejáis. Aunque esta vida de honor tampoco no es eternal ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra corporal perecedera. Aquí habla de la inmortalidad de la fama. Personajes que vivieron e hicieron cosas y por las cosas que hicieron, su fama perdura aún después de que ellos mueren. Y sin duda Cristo recibió esa inmortalidad, porque solo tienes que ver la historia del arte, pinturas, esculturas. La imagen de Cristo es protagonista en una gran cantidad de esas obras de arte. Después está la inmortalidad de la influencia. ¿Qué es la inmortalidad de la influencia? ¿Quién fue Miguel de Cervantes? ¿Tamara? Un escritor. El autor de Don Quijote.
Cervantes es el autor más famoso de la literatura española. Y por eso el premio más preciado que se pueda dar a escritores contemporáneos y a los institutos que representan nuestra lengua, la lengua castellana, lleva su nombre, el premio Cervantes. Eso quiere decir que su influencia ha perdurado aún después de que él murió. El legado que deja, ¿no? El legado. O sea, él hizo cosas y cuando murió, la influencia suya sigue afectando a personas, al mundo, a la historia. Sin duda, Cristo también heredó esa inmortalidad, la inmortalidad de la influencia, porque bueno, ¿qué os voy a hablar de la influencia que Cristo ejerció en el mundo? Hasta los que no creen viven bajo la influencia de su fama, de lo que él hizo. Nuestro calendario se basa en su nacimiento. La festividad más importante del año en la que todos participan, aunque sean ateos, es su nacimiento, Navidad. Y la influencia que él ejerció en la Iglesia y a través de la Iglesia en el mundo, no se puede ni mencionar. Es extensa y es con una trascendencia incalculable. Pero la inmortalidad más importante, al final, es la de la presencia y el poder. Porque Jesús no solo fue un nombre, que quedó lo que él hizo, o sea, su fama, no solamente fue esa influencia que él ha dejado en el mundo, sino que podemos afirmar que Cristo está vivo y activo. Él vive y está lleno de todo poder. No es alguien que fue, es alguien que es. Estamos hablando de historia de la Iglesia. Y todos esos personajes que aparecen ahí murieron. Son personajes históricos. Pero cuando hablamos del fundador de la Iglesia y el que sigue operando en la Iglesia, no hablamos de él como un personaje histórico, hablamos de él como alguien real que está vivo y que sigue operando. Y esa es la inmortalidad que solamente Cristo tiene. Todos los demás pasamos, aunque tenemos la esperanza eterna, gracias a que Él es eterno. Y su victoria también ahora es nuestra victoria. Y la vida de Jesús continúa ahora en la Iglesia, con todos nosotros. Su obra sigue estando viva, activa. Voy a terminar leyendo John Foster fue profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de Glasgow. Y antes de eso él fue misionero en la China. Y él cuenta en un escrito que un buscador hindú vino una vez a un obispo indio y sin ayuda de nadie, él por su cuenta había leído el Nuevo Testamento. Y dice que se sintió atraído irresistiblemente por la persona de Jesucristo, de Jesús. Entonces dice que después de leer los Evangelios, este indio que se interesaba, siguió leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice que, bueno, él encontró un nuevo mundo, expresaba con sus palabras. En los Evangelios se trataba de Jesús, de sus obras, de sus sufrimientos, pero en los Hechos de los Apóstoles, de lo que hicieron y pensaron y enseñaron los discípulos que Jesús había dejado, los discípulos que ocupaban ahora el lugar que Cristo dejó. Y la Iglesia seguía adelante desde el punto en el que Jesús la dejó en su vida terrenal. Por tanto, este hombre dijo al obispo, a un creyente, le dijo: yo tengo que pertenecer a la Iglesia que continúa la vida de Cristo. Él fue impactado por la vida de Jesús. Y cuando conoció la historia de la Iglesia y vio que la Iglesia vivía, hacía y seguía lo mismo que Jesús enseñó, él dijo: yo tengo que pertenecer a ese pueblo, a esa Iglesia. Ahora la pregunta es: ¿estamos realmente reflejando el legado de Cristo? ¿Lo que Cristo quiso hacer es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Somos Iglesia de Jesús? Pues hay una reflexión muy profunda. Al mirar a la historia en el libro de Hechos,
tenemos que realmente responder a esta cuestión. Es algo vital. ¿Somos la iglesia que Cristo quiere que seamos? ¿Somos la iglesia que Él está edificando? Porque acuérdate de algo que hemos dicho y repetido muchas veces últimamente en los estudios. No todos los que tienen el nombre de iglesia son verdaderamente una iglesia. Dentro del término iglesia hay mucha religiosidad y hay unos pocos que son los discípulos, los fieles, aquellos que siguen lo que Jesús quería hacer. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué parte nos encontramos? La gente cuando nos observa podrían pasarle como a este hombre, que si conocen la historia de Jesús y después nos ven a nosotros, podría decir, yo quiero ser de esta iglesia porque están siguiendo lo mismo que Jesús hizo, lo mismo que Jesús enseñó, lo que Él quería hacer. Son tiempos muy complicados, por eso creo que es un tema muy importante estudiar nuestra historia y ver cómo ha ido corriendo el tiempo a través de este primer momento en Hechos, de estos primeros creyentes que tenían que vivir cada día sin saber si sería el último de sus vidas. Había un precio sobre sus cabezas solamente por decir somos cristianos. Y desde ese día hasta hoy han sido muchos los que continuaron adelante con ese legado, con ese propósito, siguiendo la misión de Cristo, porque recuerda lo que dijimos antes, la Iglesia no terminó su historia, aún se está escribiendo, y tú y yo formamos parte de esa historia, y pienso que es un privilegio. Así que hoy nos vamos a despedir de aquí, en este punto. Fíjate que, como os decía antes, yo calculaba, no sé si avanzaremos mucho hoy, porque la introducción, todo, pero ahí estamos, en esos 2-3 primeros versículos. Y la próxima clase, pues avanzaremos ya un poquito más. Y allí donde el Espíritu Santo nos lleve. Pero vamos a hacer una oración y nos despedimos aquí. Señor, muchas gracias por estar con nosotros siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una misión, tú nos has encomendado algo y nosotros queremos hacer tu voluntad. Y somos conscientes que no son solo palabras, queremos que sean hechos, aunque también somos realistas y sabemos que el mundo en el que nos toca vivir es muy complejo y hay demasiadas distracciones. Estamos en un contexto histórico donde la realidad se ha distorsionado mucho y vivimos realmente un tiempo de enfriamiento para la fe, para el amor. La maldad en el corazón del hombre ha aumentado mucho y el mundo se ha transformado y está lleno de una forma de vida que tiene una corriente muy fuerte y que nos arrastra, y constantemente tenemos que luchar para no dejarnos llevar, para no sucumbir a esa corriente tan fuerte. Pero queremos, Señor, ser esos escogidos que tú siempre has tenido. Queremos ser tu iglesia pura, auténtica, experimentando y sintiendo esa edificación que tú sigues haciendo en nosotros cada día. Ayúdanos, Señor. Seguro que hay muchas cosas a corregir. Pero aquí estamos, nuevamente tú nos traes, tú nos llevas, el Espíritu Santo nos lleva a esta enseñanza, a esta reflexión. Así que estamos dispuestos, Señor, a seguir dejando que tú nos uses, que tú nos moldees y que trates con nosotros. Yo te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que han estado aquí, a pesar de una noche tan fría como esta y de las obligaciones, el cansancio de un día de trabajo y tantas otras cosas, aquí están. Y seguro que esto forma parte de esa obra, de esa iglesia. Y también por estos hermanos que a través de internet, porque no tenían posibilidad de venir, ahí están también fieles. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Contamos contigo porque separados de ti nada podemos hacer. Y te damos las gracias y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Pues nos despedimos de los hermanos del Facebook, del directo. Hasta mañana, si Dios quiere, a las 8 nos volvemos a ver con otro estudio.